Muy buenas noches, amigas y amigos. Es otra noche de debate. Nos encontramos siguiendo este interesante tema. Yo creo que debería ser la causa nacional de estos próximos 5 años. El tema de la renegociación del Tratado de Itaipú y una pregunta disparadora. Si Itaipú nos pertenece en un 50%, ¿estamos nosotros en condición de utilizar el 50% de la energía? ¿Podemos utilizar el 50% de la energía? ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer? Y traemos esta noche a un invitado de la casa, de la Itaipú Binacional. Estamos hablando del ingeniero agrónomo Luis María Fleitas, con 39 años de antigüedad, ex superintendente de energías renovables. Ingeniero, un placer tenerte aquí esta noche. El placer es todo mío, Sebastián. Es un honor también poder brindar algunas ideas para esclarecer este confuso tema energético en Paraguay. Exactamente, ingeniero, y trata de hacerlo fácil. Empiezo con una pregunta, con una provocación casi, porque yo lo tomaba así en mi época de parlamentario. Cuando Brasil nos dice, o bueno, Brasil nunca lo dice oficialmente, pero tenemos algunos interlocutores que nos dicen, pero ustedes cómo van a pretender utilizar el 50% de la energía si lo único que pusieron fue el agua. ¿Cuál es el contexto en el cual se da el tratado? ¿Ese tratado nos ata realmente a nosotros para siempre a esta situación? No. Comienzo este pequeño aporte, estas ideas, con un concepto básico que quiero que la gente entienda de una vez por todas, porque yo ya peleé mucho con esto, que el Tratado de Itaipú no es vitalicio. A decir verdad, ni de Yacyretá ni ningún tratado en el mundo puede ser vitalicio. El hecho de que algo sea vitalicio significa que fue hecho más o menos por Dios, ¿verdad? Que es perfecto. Que los hombres hacemos tratados, pactos y son imperfectos. Entonces, el Tratado de Itaipú se hizo en un contexto donde las dictaduras de derecha era la moda en Latinoamérica y el enemigo era el comunismo, ¿verdad? Las dictaduras de derecha, acá en Stroessner en Paraguay, Garrastazu Médici en el Brasil, en fin, todas las dictaduras que ya conocemos, y en ese contexto se firmó un tratado que para mi gusto es entreguista y claudicante desde las primeras letras. ¿Por qué digo esto? Porque desde el Acta de Iguazú del 66, cuando se hablaba de un precio justo, eso se cambió miserablemente en el Tratado de Itaipú del 73, cambiándole por una cesión. En vez de venta a precio justo, se cambió por la miserable palabra cesión energética. Pero de eso vamos a ir hablando en la medida que vayan surgiendo. Ahora, ¿hay allí, se quiebra eso cuando Lugo y Lula firman este acuerdo? Me vas a corregir, en el año 2012-2013, donde se abre la posibilidad de venta a terceros países, ingeniero. Bueno, hay varios puntos de inflexión, pero para mí el principal de todos, el punto más lejos que llegó el Paraguay en nuestra relación bilateral con el Brasil en Itaipú fue el acuerdo Lugo-Lula. Un acuerdo firmado por dos presidentes en el 2009, donde ambas cámaras, o sea, ambos congresos aceptan ese acuerdo, y hemos logrado muchos avances, que por ejemplo, por citar una de ellas, es la línea de 500 kV y la triplicación de la cesión, que antes recibíamos 120 millones de dólares al año por una energía limpia y barata que regalábamos. De 120 pasamos a 360, que todavía para mi gusto sigue siendo una migaja. Ese acuerdo que consta de 25 puntos permitía que Itaipú Paraguay pueda vender al mercado brasileño en forma gradativa. Y ahí se abre dos vertientes de nuevo. ¿Dónde le vendemos al Brasil? ¿Dónde jugamos el partido? En el Maracaná lleno, con todas sus estrellas, y nosotros con una selección de Piquetecue como visitante y con un árbitro de ellos, o le vendemos en barra en la frontera con nuestra legislación y nuestras condiciones, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los temas. Pero vuelvo a insistir, en el Tratado de Itaipú, desde el artículo número 1, está contemplado la paridad. ¿Qué significa eso? Las aguas, la mitad de las aguas del río Paraná son de Paraguay y la otra mitad son del Brasil. Si esa represa de Itaipú se construyese arriba de los Altos del Guairá, no iba a tener toda esa potencia, esa energía anual que tiene, esos récords. ¿Por qué la ingeniería diplomática de Itamaraty
con todas esas escaramuzas limítrofes que tuvimos, y los Saltos del Guairá eran nuestros o de ellos, o toda esa década que pasamos peleándonos por el tema limítrofe, se resolvió construyendo aguas abajo. Porque sencillamente al construir aguas abajo se gana todo ese desnivel de los Saltos del Guairá, o 7 quedas para el Brasil, y ahí se gana el potencial como nunca se ha visto en la historia. Solamente, digamos, fuimos pasados por las 3 gargantas en el Yangtze en la China, pero en la cantidad de energía por año, Itaipú sigue siendo la campeona. Allí te quería hacer una pregunta, ya que mencionaste la estrategia negociadora, la hábil estrategia negociadora del Brasil. El Brasil probablemente hace 100 años ya sabe qué es lo que va a hacer en el 2023. Nosotros, y cuando digo nosotros, no estoy hablando del grupo de personas que como vos y como otra gente siguen este tema desde hace mucho tiempo con mucha preocupación y con mucha ocupación. Digo como Estado, nuestros negociadores, Ministerio de Obras Públicas, Relaciones Exteriores, la ANDE, ¿sabemos lo que queremos, ingeniero? Yo te diría que con este equipo que logró el acuerdo, el acta de entregamiento de Yacyretá, no vamos a ir lejos. Este equipo es un equipo muy corto, de pensamiento muy corto, no tiene ni buenos negociadores ni buenos técnicos. Yo respeto aquel equipo técnico conformado por colorados, liberales, socialistas, que consiguió el acuerdo Lugo-Lula. Y también respeto a aquel equipo que le trajo a Jeffrey Isaac, que demostró que las cuentas de Itaipú estaban canceladas en el 2008 y que solamente en el 2012, año que presentó en el Banco Central, Jeffrey Isaac dando una conferencia para todo el país, dijo que las cuentas, que solamente ese año 2012 Itaipú estaba perdiendo 700, algo así como 780 millones de dólares. No le gustó mucho eso al Brasil. No le gustó mucho al Brasil, pero casualmente Jeffrey Isaac fue el que le solucionó el problema de la deuda externa al Brasil con Fernando Henrique Cardoso. Y eso dijo en el Banco Central Jeffrey Isaac. Yo no sé por qué el Brasil se enoja conmigo, pues es la misma fórmula que le di a ellos para que solucione y renegocie su deuda externa. Ahora le estoy dando la fórmula al Paraguay y se enoja. Entonces, él había dicho una fórmula que nadie se atrevió todavía a hacer en Paraguay en el tema de Itaipú y Yacyretá, un arbitrio internacional. Llamarle a un árbitro internacional de categoría, de peso, de ley, un arbitrio que se maneja con principios y valores, y somete las cuentas de Itaipú a ese arbitrio y a ver qué sale, ya que no le basta que un Jeffrey Isaac, que solucionó la deuda externa de varios países pobres de África, de Asia, de Latinoamérica, entre ellos Brasil, ya que no le gusta a los brasileños Jeffrey Isaac, bueno, traigámosle a Stiglitz, por decir un nombre. No sé si vos tenés otro nombre. Sí, no, Sebastián, a mí me interesa, bueno, mira, yo coincido en eso, creo que podemos poner como un punto de partida para ir construyendo un bloque de entendimiento, ¿verdad? Porque podemos tener seguramente algún tipo de visión diferente por nuestra propia formación. Yo abogado, usted ingeniero agrónomo con 39 años de experiencia en la binacional, ni qué decir las personas que están en la ANDE, pero hay una cuestión central y yo creo que yo quiero ponerla esta acá sobre la mesa. Vamos a hacer esto un partido internacional, ingeniero. Vamos a hacer que esto se transmita por todas las cadenas internacionales, utilizando un poco las redes, figurando esto un poquitito el espectáculo deportivo, ¿verdad? O sea, sí, vamos a hacer que esto sea como la final del Super Bowl, que estén viendo en los Estados Unidos, que estén viendo en Canadá, que estén viendo en Alemania. Estoy citando los países que tienen problemas, entre comillas, dilemas energéticos. ¿Te parece que esa puede ser un buen camino? Me parece, es lo que yo siempre dije. Yo suelo ser medio jocoso con esto. Al único que no le gusta el sol y las tinieblas es a Drácula y todo su séquito, ¿verdad? Porque le quema el sol y la transparencia, ¿verdad? A los corruptos, a los Odebrecht, a todo ese Lavallato, Mensalao, a los varones de Itaipú, claro que no le va a gustar la luz. El oscurantismo le encanta a ellos porque detrás de eso están todas sus fortunas, ¿verdad? Entonces, el día que las cuentas de Itaipú, yo el domingo, no sé si accediste, yo escribí un artículo
que habla sobre el adefesio jurídico, que significa la binacionalidad. Sí. La binacionalidad lo único que hizo fue crear un Estado casi soberano entre dos Estados libres, entre dos Estados soberanos, realmente el Brasil, una república federativa y una república unitaria que es Paraguay, y crea un principado de Mónaco, hay un virreinato. Una Andorra. ¿Por qué? Porque la Contraloría de la República del Paraguay no puede entrar y la Unión de Cuentas de la, ¿cómo se llama? El Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil tampoco. ¿Y sabe cuál es el alegato principal de ellos? Que no son cuentas nacionales. Claro. Entonces ahí dice, son cuentas binacionales. Y eso solamente se puede penetrar. Es como los muros de Jericó, hoy que estamos viendo ahí, ¿verdad? Más o menos las trompetas del propio pueblo de Dios tienen que echar las compuertas de Itaipú para que pueda entrar el Contralor nacional. ¿Por qué? Porque es binacional. Cuando nos conviene somos binacionales y cuando no nos conviene somos nacionales. O sea, excelente. Yo me quedo con esto aquí porque tenemos que ir a la pausa, ingeniero, pero sí. me quedo con el argumento de la binacionalidad porque vamos a volver después cuando veamos cómo utiliza o cómo ha utilizado Itaipú sus recursos originarios. ¿Y qué opina aquí el ingeniero Fleitas esta noche aquí en debate? Volvemos después de la pausa. Y seguimos hablando esta noche aquí con el ingeniero Luis María Fleitas sobre el tema de Itaipú, la renegociación del tratado, los recursos originarios de Itaipú, y él encaraba en la última parte del bloque anterior el tema de la binacionalidad. Ingeniero, por ejemplo, un tema que yo sé que a mucha gente le gusta, a otra gente no le gusta tanto, pero es una obra que se ha hecho siguiendo por lo menos una lógica, el barrio San Francisco. Que es una obra de modernización del ejido urbano de la ciudad de Asunción, pero se hace con recursos de la Itaipú Binacional. Para quienes no entendemos el tema, te estoy hablando yo como ciudadano, que se me corta la luz con un pequeño viento. En otros países dice que el viento genera energía, aquí el viento hace que se nos corte la luz, ¿verdad? Y digo, a la pucha, pero ¿será que ese dinero se invirtió en el barrio, o en el hospital, o en la lechera que se regalaba antes, o en el pollito? ¿No hubiese sido mejor invertirlo dentro de nuestras líneas? Usted había señalado un gran logro, el tema de las líneas de transmisión, nuestras redes de distribución, o es en realidad una... Porque hablo de esto porque hay gente, usted sabe, está dentro de la entidad, que defiende el tema del estatus de binacionalidad, aún sabiendo conscientemente de que da una cierta opacidad al manejo de los fondos. Mira, el tema de la binacionalidad es profundo. Yo comencé una serie en ABC, en el suplemento económico, el Uno Romano, y va a seguir ese estudio. Y es profundo porque ese es el kit de la cuestión. ¿Cómo hizo el Brasil? ¿Cómo hizo Itamaraty para que haga un doble negocio? Un negocio financiero, donde yo presto la plata y yo cobro otra vez los intereses. Y, o sea, saco de un bolsillo que se llama, por decir, Banco Central, y meto en el otro que se llama Eletrobras. O saco de la Eletrobras y meto en el Banco de Desarrollo del Brasil, que es del Estado. Entonces, ese es un negocio financiero. Y el otro es el negocio energético. Todo el mundo sabemos que un kilowatt hora vendido a un buen precio es un negocio. Pero ese kilowatt usado a nivel nacional genera 100 veces más. Justamente un colega muy especializado, Nelson Cristaldo, sí, había demostrado eso en varios artículos en el suplemento económico, que la mejor alternativa que tenemos en Paraguay es usar la energía. Hoy Efraín Alegre está hablando de eso y dice públicamente, vamos a usar nuestra energía, basta de regalar, porque si vamos a regalar a la sexta economía del mundo que es Brasil, regalémoslo a los nuestros, regalémoslo a los nuestros que hoy está sufriendo cortes, que hoy está pagando una energía cara. Yo me anoto entre los de corte, por lo menos parece que a mí me persigue. Donde me voy a San Bernardino me cae, me voy a Villaú y me cae. No vaya a pensar que en Ciudad del Este es diferente, y mira que tenemos a 10 kilómetros la ahí en línea usina recta, más poderosa de la Tierra. Sí. Y las industrias que están viniendo en la zona fronteriza no pueden instalarse porque no tienen energía segura.
Entonces, Sí, en Ciudad del Este... Eso hubo una queja. Pero hace poco es en algo usted. real, Sebastián. Eso no es como tapar el sol con un dedo, no se puede. Pero vos me preguntaste algo de Sí. las 1000 viviendas del barrio San Francisco. Sí, eso ¿dónde se debería poner dentro de Mira, yo siempre fui del criterio que todos los ingresos de Itaipú tienen que entrar al presupuesto del Estado. Ahora, si vos me decís, pero el presupuesto del Estado es corrupto, es prebendario, es clientelista, es lo que quieras, es gigante. Es un Estado que se maneja con 300.000 empleados, que gasta el 90% del presupuesto de 12.000 millones de dólares, es prebendario, es corrupto, es clientelista, es cierto. Pero eso es la institucionalidad. Vos tenés una ley, vos tenés un presupuesto. Yo este año, para que sepas nomás, te digo, este año voy a pagar 15 millones de guaraníes de impuesto a la renta personal, Sebastián. Me duele a mí pagar esa cifra sabiendo que se van a ir en operadores políticos, en seccionaleros, en operadores. Se va a gastar en un Estado gigante. Pero ese es el Estado. Nosotros tenemos que combatir la corrupción y hacer que el Estado sea profesional y que estos gastos que la Itaipú está usando como gastos sociales, ¿verdad?, sean realmente bien utilizados. Y además estamos hablando de una cifra, de una migaja. Estamos hablando de entre 70 a 100 millones de dólares al año. ¿Qué es lo que es eso delante de un presupuesto de 3.291 millones de dólares? A ver, 3.291 millones, que incluye la venta de Electrobras y la venta a la ANDE de la energía garantizada, pero que no incluye la energía no garantizada, que hoy en día representa el 25% de toda la energía generada en Itaipú. O sea, 25% de la energía que genera Itaipú se está vendiendo a precio de migaja, y eso es lo que le mantiene a una entidad que se llama ANDE, que tiene 30% de pérdida, de los cuales 15% son pérdidas técnicas y 15% es directamente robo. Gente que se cuelga, edificios que se cuelgan, industrias que se cuelgan, hay ricos y pobres que se cuelgan de la ANDE. Sí, Normalmente al que se le corta es al pobre, sí. así como las cárceles en Paraguay están llenas de rateros, ¿verdad?, y ladrones de gallinas, pero los grandes no están, ¿verdad? Entonces, el dilema energético en Paraguay tendría que comenzar primer concepto, el Tratado de Itaipú no es vitalicio. Ese es el primero. Segundo no concepto, vitalicio. segundo concepto, Sí. las aguas, eso que dicen los ingenieros de 60 Hz, pusimos el agua nomás, dice. La mitad de las aguas pusimos. O sea, la mitad del negocio de la usina más poderosa de la tierra, la mitad es nuestro, es paraguayo. Entonces, con ese concepto, con esos dos conceptos, vos ya ganaste la batalla. Ajá. Y después tenemos que hacerle caso nomás a los grandes maestros de la historia. Jeffrey Sachs decía, sometan a un arbitrio internacional. Si Brasil se niega, por algo. O sea, si Brasil acepta, ganaron el partido. ¿Entendés? Lo que pasa es que Brasil no puede en este momento negarse, porque pese a que está maltrecho, quiere seguir siendo un líder de las economías emergentes. Claro, Sí. claro. Vos no podés querer liderar una región como es América del Sur, América Latina, ser la sexta o la séptima economía del mundo y querer explotarle a tu vecino y socio condómino en la Itaipú. Entonces, eso es lo que nuestros negociadores, nuestros diplomáticos tienen que ir a hacer otra vez, como se hizo en el 2000, en el 2008, 2009 se consiguió el acuerdo Lugo-Lula. ¿Y qué es lo que hicimos con esas negociaciones? Sencillamente nos fuimos a nuestros pares brasileños y le dijimos, miren señores, durante todo este tiempo ustedes trajeron la energía a precio de costo. Durante todo este tiempo Paraguay le facilitó a ustedes el desarrollo. Permítanos ser dignos y usar nuestra energía. Permítanos poner en condiciones la subestación Margen Derecha, donde ni siquiera estaba preparado para sacar nuestra energía. ¿Vos sabés cuánto por ciento se sacaba antes del acuerdo Lugo-Lula la energía de Itaipú? ¿Cuánto? 17%. 1.125 megavatios se podía sacar, en cuanto que nos corresponde 7.000, porque 14.000 es la potencia instalada de Itaipú, de los cuales 7.000 es de 50 Hz paraguayo y 7.000 megavatios es de 60 Hz brasileño. 1.150 megavatios podíamos hacer. Teníamos 4 líneas de 200 kV. Sí. Repotenciamos 1
una sola línea de 200 kV y logramos como 4 o 5 ACARAÍ a más. Repotenciamos los transformadores de salida de la subestación margen derecha, ganamos otras tantas ACARAÍ a más. Después se hizo el seccionamiento. Antes no se podía traer nuestra propia energía. De las máquinas de 50 Hz paraguayas se iban directas las líneas al Brasil, a la estación conversora de la subestación de Furnas, sin ni siquiera seccionarse. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar. Sebastián, me encantaría. Eso parece, vos sabes que obviamente nos va a quedar poco el tiempo, nos queda poco más de un minuto, pero te quiero hacer una pregunta, porque todo esto que comentás parece demasiado casualidad para que haya ocurrido por azar. Evidentemente ha habido algún tipo de fina estrategia de Itamaraty en este tema, y hasta quiero creer que hace 40 años cuando se pensó en el tratado, se pensaba que el año 2023 va a ser un año de elecciones. Donde vamos a tener seguramente, ojalá que sigan habiendo 2 o más candidatos. Digo esto porque la democracia es sana siempre, ¿verdad? Que esté empujando por el poder. Cuando hacíamos entre ayer y hoy hacíamos la promoción de este programa de Hoy Ingeniero, mucha gente en las redes sociales nos decía, sí, tenemos que tener energía gratis. ¿Es eso correcto? O sea, ¿es correcto que nosotros querramos llegar al 2023 con un deseo o una promesa electoral de algún candidato que te diga vamos a bajar la tarifa? ¿O sería correcto decir no, vamos a tratar de vender la energía en el precio que vale y vamos, porque la tarifa es la misma para ambos lados, vos me vas a corregir, y vamos a utilizar eso para la industrialización? ¿Dónde está el término medio entre esos dos puntos? Bueno, te explico. Sí. Bien dijiste, todo ese costo de 3.291 millones de dólares, que es el costo de la energía garantizada de Itaipú, que coincide con la venta de energía garantizada al Brasil y la Ande, eso es una cifra de equilibrio, porque por estatuto, por tratado, la Itaipú no tiene lucro, ¿verdad? Pero si nosotros entramos a desmenuzar los costos promedios de la energía garantizada, y te dije que la no garantizada hoy representa el 25% ya de una energía barata que es la que se presta a subterfugio, a lo subterráneo, a lo tenebroso, a lo oscuro, ¿verdad? Si nosotros agarramos sencillamente, y voy a hablar en forma bruta, ¿verdad? Pongo un medidor en Paraguay y pongo un medidor en el Brasil, y cada cual paga lo que lleva la energía, y eso se trabaja con los costos reales. Eso sería lo justo. Pero como acá se maneja potencia contratada, yo tengo que contratar una potencia determinada y usar eso, y el resto que se produjo porque hubo más agua, porque las condiciones... Para que vean nomás, Sebastián, cómo esta cuestión se está sobreexplotando. El tratado dice claramente que tiene que ser 18 máquinas y 2 permanecer en mantenimiento. Cuando uno se descompone, entra... Y siempre de reserva, digamos. Hoy están trabajando suplentes. Las 20 máquinas a full. Y máquinas que tenían que sufrir mantenimientos preventivos a veces se prolonga un poco más, ¿verdad? Y yo sé porque estoy dentro. Acá, mira, acá está mi insignia. Yo soy del cuadro propio. Yo sé lo que está pasando allá adentro. Y además que hay muchos patriotas que están adentro, que están con miedo, pero igual las informaciones salen. Y vos ves hoy la producción de Itaipú y te duele. Sebastián, que el 90, vamos a redondear 90-10 para no herir susceptibilidades. El 90% de toda la energía de Itaipú se siga llevando al Brasil a precio de costo. Como si fuera que el Brasil, la Petrobras viene y te vende a vos combustible a precio de costo. ¿Acaso vos compras la Petrobras cuando te vas y compras combustible? Probablemente, no sé, es la más cara que compras, ¿verdad? Es un buen combustible, pero probablemente el más caro, un precio de mercado. Y eso es lo que tiene que regir. ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué con Evo Morales se pudo negociar el gas? ¿Y por qué con Paraguay no se puede negociar la energía limpia que tenemos, energía renovable, no agrede al medio ambiente? Entonces lo que acá se necesita es primero un estadista de la talla de Eligio Ayala, de Eusebio Ayala, y después negociadores patriotas. Ese maletín de los... Existe el maletín, ¿eh? Existe el maletín. Somos todos grandes. No, yo te hablo primero de ese super salario de 110 millones
¿verdad? Que hace luego a cualquier consejero y director ni siquiera mirarle fuerte a su par, ¿verdad? Eso es uno. Y todos tienen gastos de representación. Y vos sabés cómo se maneja. Pero entonces no quiere decir que no piensan en los próximos 100 años de desarrollo del país. Y no, porque no tenemos un estadista. Estamos detrás de ese estadista. Yo te digo, mira, yo soy liberal. Fernando Lugo es socialista. Y entre nosotros es como mezclar el agua con el aceite. Puede haber hasta una emulsión, pero nunca va a haber una mezcla. Eso es lo que pasó en el 2008 al 2013. Pero ¿me podés negar acaso, Sebastián, que los mejores logros no logramos en ese quinquenio? Y Federico Franco le trajo nada más y nada menos que a Jeffrey Sachs. Sí. Y Jeffrey Sachs nos demostró científicamente que las deudas de Itaipú ya estaban canceladas. Entonces, esos 5 años para mí fue la primavera energética en Paraguay con todos sus logros, ¿verdad? Y ahora tenemos que construir la línea de 500 kV. Esas obras se tenían que construir hace 20 años atrás. Esa subestación que está todavía en el perímetro de la binacionalidad, eso tenía que estar afuera. Esa subestación tenía que ser manejada por la ANDE, claro. Que ANDE es la dueña de Itaipú y Yacyretá. Por tratado dice que ANDE es la que administra, ¿verdad? Y sabemos nosotros que el director de la ANDE tiene que ir a hacer antesala de un director de Itaipú que es como un virrey, manda sí. Más que te cuida, es como el presidente de la PDVSA en Venezuela. Se dice que el presidente de la PDVSA manda más que el presidente de Venezuela. Y más o menos así es Itaipú. ¿Entendés? Entonces, el día que eso se cambie, Sebastián, y que tengamos negociadores de 50 Hz, realmente yo creo que vamos a ir por buen camino. Muchísimas gracias, ingeniero Luis María Fleitas. Ustedes han escuchado, coincidimos con el ingeniero y han escuchado la importancia de la internacionalización de este tema, que no tengamos, que nos cuidemos nosotros mismos de que esta sea una negociación transparente. El tema de la binacionalidad, que no va a ser agotado lógicamente ahora, sino que va a seguir un largo debate todavía, y seguramente lo vamos a tener allí en este o en otros espacios al ingeniero y a la gente que ha venido y sigue escribiendo sobre la importancia estratégica para el desarrollo del Paraguay de la Itaipú binacional. Pero no se vayan porque vamos a la pausa y volvemos enseguida con más qué va a pasar en el año 2023 y cómo tenemos que negociar nuestro tratado de Itaipú.